Hola, hola. Tengo como una musiquita por ahí de fondo. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Los que se van conectando. Gusto en saludarlos. Hace rato no hacía un live. Voy a bajarle esta musiquita. Hola, hola, ¿cómo van por aquí? Los que van llegando, no se vayan a ir todavía, esto apenas está empezando. Porfa, simplemente con una manito arriba o me escriben desde donde nos están viendo. Pues a mí y a la persona con la que voy a estar charlando el día de hoy. Hola, ¿cómo vas? ¿Se escucha y se ve bien? Solo con una manito hacia arriba me pueden decir si se escucha y se ve bien. Listo. Gracias. Perfecto. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pasen, sigan, siéntense, que ya vamos a empezar. Para los que se están conectando y no tienen ni idea de qué vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar del niño interior versus la crianza de hijos. Si no tienen hijos, no importa, quédense porque igual va a estar súper chévere. Va a salir una información muy importante de aquí que no se la van a querer perder. Porque el niño interior es algo que ojalá todos empezáramos a traerlo a la conciencia para sanarlo. Entonces quédense aquí porque va a ser súper chévere. Ya en un ratico se conecta mi invitado. Y ahí está. Andrés, bueno, la música acá. ¿Cómo van hoy? Hola, Hola César, ¿cómo vas? bien, Catherine, ¿y tú cómo estás? Aquí tratando de acomodar porque hace rato no estaba siendo invitado, sino que invitaba yo, entonces bueno, aquí estoy. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo vas tú? Súper, súper bien. Por aquí creo que me está mochando como la cabeza, ¿verdad? Un poquito. Vamos a tratar de acomodar esto aquí para que no se vea así como... O de pronto hacerte más lejos como para que no se Sí, sí, quede sí, ahí tan ya. listo. Bueno, ¿cómo va la gente por aquí conectándose? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te está? Suela un poquitico, César, si quieres, para Sí, que no ya. se te corte media cabeza. Ve hablando, ya voy subiendo Es acá, ¿sí? Que me quedó pegadito aquí el trípode, dame un segundito. Sí, eso me quedó pegadito. bueno, a ver quién se va conectando por ahí. Bueno, nosotros vamos a charlar otra vez para los que se están apenas conectando sobre el niño interior y la crianza de hijos. César es experto en el tema de crianza de hijos, de relaciones padres, hijos, entonces nos va a contar un poquito desde su mirada. Los que no me conocen, igual ahorita hacemos una introducción formal, pero yo trato mucho la parte del coaching, la parte energética espiritual, las terapias holísticas. Entonces, pues cuando tengan preguntitas, aquí tienen una caja de texto para que vayan comentándonos lo que les vaya surgiendo durante toda la charla del día de hoy. Entonces, César, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, primero, muchas gracias, Catherine, por invitarme. Bueno, estaba que me hacía un like contigo. Me encantan tus en vivos. Y bueno, yo soy mentor de padres e hijos. Llevo 22 años trabajando con familias. En un principio fui director de una institución educativa. Estuve 19 años en esa institución. Pero a partir de ese cargo que tenía como director, algo empezó a surgir en mí y empecé a estudiar todo el tema de inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional empecé a practicarla con los chicos dentro de la institución. Entonces yo era ese rector que me iba con los jóvenes a una convivencia escolar donde escuchaba sus historias, donde escuchaba lo que había pasado con sus padres y lo que los tenía a ellos estudiando en un colegio como este. Ese colegio es aquí en Cali, donde vivo, lo conocemos como un colegio acelerado, que es Mm. esos colegios donde tú terminas el bachillerato más rápido, pero al final son chicos que han tenido muchísimas situaciones, quizás los han expulsado de los colegios, Mm. quizás han estado en temas de drogadicción, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Yo empecé a meterme en ese rollo y me encantó, y a través de esa mirada que tenía yo con el joven, después me conecté con los papás a través de escuelas de padres
Y todo esto me fue llevando y hoy en día me retiré de la institución hace más de 3 años y me dedico a trabajar por el mundo con muchas familias, entrenándolas para una crianza consciente. Mi movimiento se llama la comunidad de padres conscientes más grande de Latinoamérica, es lo que yo estoy conformando desde hace 4 años y lo que busco es que los padres sean conscientes de la importancia que tiene la crianza. Ujú. A nosotros nos criaban quizás nuestros padres como ellos creían que podían hacerlo. No había herramientas, no había información, ellos simplemente recurrían a como al sentido común, como lo que hacía la vecina, la familiar, lo que han hecho sus padres. Pero la crianza de hoy es una crianza mucho más consciente, es una crianza a la que tenemos que ponerle cuidado y por eso creo que el tema del niño interior es tan importante conectarlo gracias a ti a mi tema de la crianza. Digamos que tu fuerte es el tema espiritual, el mío es la crianza, pero también he estudiado a través de algunas corrientes la parte espiritual que es que me encanta y que creo que de verdad conecta muchísimo con el tema del niño interior y de la crianza. Creo que el tema está perfecto porque son dos cosas que la gente quizás no está como preparada para ver, para escucharlo, pero creo que la gente que se está conectando hoy está inquieta de saber cómo conecto yo mi niño interior con el tema de la crianza. ¿Qué te parece si hablamos de nuestras propias experiencias? Y te lo digo porque yo empecé a identificar el niño interior cuando me pasaron cosas. No sé si te pasó igual. Me refiero a que ciertos puntos de mi vida álgidos donde estaba viviendo cosas muy fuertes, ahí entendí que había un niño interior. No sé si a ti te pasó igual. A mí me pasó que yo a los 27 años me fui a hacer un seminario de inteligencia emocional. De hecho, recuerdo que fue un seminario que mi mamá y mi hermana mayor me pagaron y me llevaron allá, o sea, casi que de gancho ciego, diríamos aquí. Y yo me senté en ese seminario y yo no sabía qué hacía yo allí, pero ya estaba sentado ahí y en ese seminario empezaron a hablar del niño interior. Mm, O ok. sea, para mí era un tema que yo no conocía y que yo no sabía que existía y yo no entendía al principio a qué se referían cuando hablaban de niño interior. Entonces, cuando empiezan a hablar de esto y yo me conecto con el tema, claro que empiezo a pensar, pues, cómo abandoné yo a mi niño interior durante 27 años, cómo yo no tuve en cuenta como esa parte de mí que está dentro de mí y que me puede ayudar, me puede ayudar en muchas cosas y yo no la había identificado. Entonces, y en esa etapa de mi vida, Catherine, sí, estaba pasando por un momento donde tenía como una crisis existencial mía, ya venía trabajando hace varios años, pero no tenía una pareja estable y me sentía como que, bueno, ¿yo por qué no tengo una pareja estable? Entonces como que esos temas me llevaron a ese seminario y en ese seminario conocí lo que significaba el niño interior. O sea que yo, no sé, tengo 45 años, yo no sé, 18 años conociendo este tema. Y en el caso Bueno. tuyo, Catherine, antes de que me cuentes eso, yo quería preguntarte, que me parece chévere conocerlo bien, bien, y es como tú, así como conté yo que llegué a estar aquí como mentor, ¿cómo llegaste tú a hoy estar sentada ayudando a tantas personas y hablando de temas tan interesantes que realmente eso me apasionan a mí, por ejemplo? Yo empecé por experiencias personales muy fuertes, que yo siempre las cuento acá sin rodeos. Sufrí depresión muy fuerte a mi adolescencia, tuve un intento de suicidio y así empecé con este tema espiritual, porque encontré en estas herramientas esa salida, ese apoyo que yo tanto estaba buscando. Sentía siempre un vacío, una soledad, y luego al empezar a trabajar con todas estas herramientas, pude como resurgir. Eso yo hablaba en otro live, y le nombramos con mi amigo el camino del héroe o el camino de la heroína, que es cuando tú tienes la noche más oscura del alma, entonces tu alma sale a aventurarse y entonces cae como en una parte de penumbra, de oscuridad. Eso me pasó a mí, muy chiquitica, a mis 19, y cuando resurjo, ¿no? Que el camino del héroe se refiere como al ave fénix que resurge de cenizas, en esa
¿no? Que en esa, cuando resurjo, empiezo a conocer todas estas herramientas. También gracias a que me crié pues con una familia que me introdujo al tema de la meditación desde muy pequeña. Entonces tuve pues la grata fortuna de estar en India, de conocer un grupo de monjes tibetanos, que eso es una cosa rarísima que le pase a la gente. Llegó un maestro de India que enseñó a mis padres una terapia de Ayurveda que se llama la Agnihotra. Y a partir desde ahí, desde chiquitica, me empapé de este mundo, llamémosle espiritual, que está, digamos, conocido de esa manera. Y estas fueron mis anclas, César. Esto fue lo que me trajo a este, lo que yo llamo el despertar de conciencia. Entonces, al yo trabajar en mí primero, después empecé a darme cuenta que había más gente que le pasaba lo mismo que a mí me estaba pasando. Y cuando yo estaba en ese momento de penumbra, de oscuridad, me hubiera gustado tener una persona que me hubiera dado la mano, ¿viste? No necesariamente solo un psicólogo, sino que alguien que entendiera también mis rodeos espirituales, porque desde chiquita veía cosas y sentía cosas y bueno. Y desde ahí dije, caramba, qué chévere ese trabajo muy lindo. ¿Tú crees que el niño interior lo conocen en distintas culturas de formas, o sea, no igual? Por ejemplo, para la cultura en India, ¿qué significa el niño interior? Buena pregunta. Yo creo que hay que partir desde definir qué es el niño Muy interior, bien, porque me encanta. pues se habla mucho del tema, ¿no? ¿Viste? Pero todo el mundo es como, bueno, ¿y esa cosa qué? Porque está muy, muy, muy común, ¿no? En estos últimos años nombrar lo del niño interior. Entonces, desde mi visión, que aclaro, no soy psicóloga, pero desde mi experiencia como coach, como terapeuta holística, he entendido que el niño interior es como una faceta dentro de nosotros mismos. Es una memoria que guardamos en nuestra mente y en nuestro cuerpo y es, ¿no? Como ese niño interno que es el que juega o el que nos ayuda a accionar nuestra vida adulta, ¿no? Entonces, el niño interior puede estar bien o puede estar mal, dependiendo de cómo haya sido su crianza. Desde mi perspectiva como terapeuta, ¿no? Espiritual, para mí, ese niño interior se viene formando incluso antes del nacimiento, es decir, desde la gestación. Cuando nosotros estamos como alma empezando a reencarnar en este cuerpo físico, en este planeta, hay algo que se llama la planeación prenatal. Desde ahí siento yo que viene uno con un paquete. Y ese paquete ya está codificado lo que va a hacer ese niño interior, lo que va a venir a aprender, cuáles van a ser las heridas de infancia, que es las que ahorita vamos a hablar. Y todo ese paquete que vos te cargas, te lo traes a este paquete, por ejemplo, yo de catering. ¿Por qué? Porque a través de esas experiencias, mi alma y mi ser va a evolucionar. Entonces, ese niño interior juega un papel muy importante en nosotros y cuando aprendemos a tener una relación sana con ese niño interior, empezamos a notar, ¿no? Que ese adulto empieza a gozar también. Pero muchas veces lo callamos, muchas veces es como, ay, o ni siquiera lo reconocemos. Entonces, ese niño interior es eso, es esa faceta tuya más inocente, ¿no? Que aprendió muchas cosas desde su crianza y que crean y moldean lo que es tu personalidad y tu carácter en tu adultez. Y cómo lo ven en la India? ¿Lo ven igual? O sea, Pues yo pues no tú sé. que estuviste con esa cultura, ¿cómo lo ven? Pues yo no sé porque honestamente no sé si en India tienen esa misma percepción del niño interior, em, pero eh, digamos que lo podríamos relacionar con el alma, ¿no? Que en India se reconoce como esa chispa divina que todos tenemos en nuestro interior. Y para mí todo termina siendo lo mismo, ¿me entiendes? O sea, el niño interior, el ser superior, el yo superior termina siendo esa esencia más pura y natural de nosotros mismos. ¿Ok? Y entonces el ego, Katherine, es que te hago estas preguntas porque creo que es importante y que tú eras la experta para que la gente como que se identifique. Entonces cuando hablamos del ego, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Del niño interior? El ego, ay, a mí me encanta que hay un amigo mío con el que siempre hago lives, que se llama Miguel, que no sé si esté por ahí. Entonces yo siempre le digo, ay, es que al ego le gusta hacer esto. Y él me decía, ¿el ego dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde vive?
Y yo me quedo así porque digo, pues el ego soy yo, ¿viste? Entonces, el ego termina siendo también una faceta creada por mí, de mi propia mente. Y el ego es algo necesario para nuestra supervivencia. Yo solo lo veo como una faceta más, César, más allá de que sea o no el mismo niño. Yo lo veo una faceta de nosotros, de protección, un mecanismo, ¿no? De supervivencia. Lo veo así. Entonces, bueno, listo, perfecto. Yo conocí al niño interior, lo conocí como, o sea, en el momento en que empiezo todo este rollo, lo conocí como el ego. ¿Ok? O sea, yo conocí el ego como mi niño interior, ¿sí? Que lo podríamos llamar mi yo ego, Ujú. ¿sí? ¿Y por qué lo relacionaba o lo relacionamos desde la mirada en que yo aprendí? Es que ese ego, cuando uno le dicen, por ejemplo, uy, esa persona tiene el ego muy, uy, como que se le salió el ego. Entonces, se referían a que realmente ese niño interior, como niño que es un niño que es rebelde, es un niño que le gusta comer de más quizás, es un niño que es envidioso, eso. Mejor dicho, era como visualizar realmente a un niño que quizás no ha sido bien criado, sino un niño mal criado, que hace en ti como cometer cosas que no están bien. Ujú. Y también lo relacionaba mucho con el que cuando tú te vuelves adolescente, empiezas a reconocer tu yo real. Y tu yo real es esa esencia que inspira tu alma. Y entonces era como conocer esa vocecita linda y esa vocecita no tan linda. Ujú. Entonces el niño venía acostumbrado a escuchar esa vocecita de portémonos mal, hagamos tal cosa, hagamos berrinche. Y luego llegaba esa vocecita buena que era la del yo real, pues de tu verdadera esencia que te decía, no, hey, eso no está bien, mira, yo lo reconocí así, por eso me encanta esta conversación, porque hay muchas miradas y todas pueden ser válidas, dependiendo Sí. cómo lo hayamos vivido, pero yo lo reconocí así, que cuando yo conocí a mi yo real también, que fue el mismo día que conocí a mi ego, a mi niño interior, yo entendí que mi yo real era buenísimo, que era bueno, que era esa parte de mí, es muy, muy linda, una esencia de mí donde la verdad estaba por encima de todo, donde el servicio, el amor hacia las personas, el amor hacia mí mismo, y que cuando dejaba que mi niño se apoderara de mí, me mostraba esa parte oscura, ¿sí? Ese ser envidioso, ese ser que no quiere ayudar a nadie, que solo se preocupa por su propio ser, que no es nada empático. Entonces, digamos que para mí, yo lo he evidenciado es como en la oscuridad y la oscuridad que me da mi niño interior cuando no lo he podido Mm. manejar y la luz que me da mi yo real. Entonces se convertía como en que yo mismo iba educando a mi niño interior. Esa fue como la filosofía. Por eso te preguntaba por la India y te preguntaba a ti porque pues mi Mm. mirada puede ser muy distinta a la tuya o al final puede ser la misma, Claro, ¿sí? Pero es como yo lo conocí. claro. Y cada experiencia, ¿no? Es como las religiones, César. Hay muchas religiones en el mundo. ¿Por qué? Porque para tantos gustos, tantas religiones. Y la que mejor se te adecue, esa es la que es para ti tu verdad. Y si te das cuenta, muchas religiones comparten algo muy similar. Entonces, en estos temas es eso, ¿no? Es lo que tú hablabas ahorita de la sombra, de la luz que habita en ti y reconocer que tú eres esas dos cosas. Siempre eres luz, que no siempre eres sombra, que simplemente estás viviendo esa experiencia con la información que tienes. Entonces, ahí yo creo que lo importante, César, es reconocer más bien cuándo tu niño interior está herido. Porque el niño interior habita en ti, en todos, ¿viste? Pero cuando yo puedo reconocer que mi niño interior necesita que yo le preste atención, ¿no? Entonces, pasa mucho con el otro, cuando creamos vínculos, cuando nos relacionamos con el otro. Ahí nos damos cuenta que si tenemos dificultades, muy seguramente nuestro niño interior está herido, que ya más adelante vamos a hablar de las heridas. Cuando tenemos inseguridad, cuando tenemos, no sé, dificultad al expresar emociones, cuando no tenemos límites, por ejemplo, cuando nos traicionamos a nosotros mismos y a nuestras relaciones, ¿no? Cuando nos ponemos
arquetipos y máscaras de ser los salvadores, de ser, porque detrás de todo eso hay un niño herido que se pone máscaras para poder sobrevivir. Eso es lo que pasa. Entonces, ahí lo importante es, ok, mi niño herido está siendo afectado. ¿Qué puedo hacer para generar conciencia y empezarlo a sanar? Entonces, ahí quieres que empezamos a hablar de las heridas. Pero ¿cómo reconozco yo que tengo un niño interior? Eso lo pregunto por aquellas personas que por primera vez están escuchando esto o simplemente ya lo habían escuchado, pero hoy entraron aquí porque hoy quieren definitivamente saber cómo así que yo tengo un niño interior. Eso suena, o sea, suena como muy fantasioso, ¿no? Pero ¿cómo explicar a las personas, Catherine, que reconocen o que reconozcan a ese niño interior que puede ser nuestro gran aliado para sacar todos nuestros sueños inclusive adelante? Y a través de esa respuesta que tú vas a dar, la conectamos con el tema de las heridas de infancia. Para mí, reconocer el niño interior se puede conectar desde tu intuición, ¿sí? Que esa, digamos, es mi manera de conectar con el niño interior. Cuando tú conectas con tu intuición, conectas de una manera inocente, ¿sí? Hay mucha gente que me dice, ah, es que yo quiero tener como más intuición o más clarividencia o quiero tener como estas capacidades porque, ¿sabes? Como esos dones o cómo mejoro con esa intuición. Tiene que ser a través del niño interior. Y ese niño interior no juzga. Ese niño interior es como un niño, ¿viste? Que el niño simplemente está experimentando. Entonces, cuando tú conectas con ese niño interior, es prácticamente conectar con esa intuición que yo siempre la siento aquí, en mi corazón. Es ahí donde yo personalmente, Catherine, la siento. No todo el mundo es igual, por eso hablábamos ahorita que para cada quien la información es diferente, pero para mí, por ejemplo, es cuando yo estoy muy en mi mente pensante, consciente, y bajo la información a mi corazón. Y cuando bajo la información a mi corazón, ahí sé que es mi niño interno, que es mi intuición, o lo que yo llamo también mi yo superior, el que está hablando por mí. Conocerlo es entender que esa voz del niño interior es una voz que no juzga, es una voz que es inocente, es una voz amorosa, ¿cierto? Esa es mi manera, pues, de conectar con ese niño. Ok, muy bien. Y entonces en el caso de las heridas que traemos nosotros de la infancia, ¿es una herida realmente de nuestro niño interior? El niño interior es, a ver, ahí ya tenemos que hablar un poco de las heridas que empezamos a formar desde nuestra crianza cuando somos niños, ¿no? Sí. Hay oh, ¿cómo se llama ella? Ay, se me olvidó el nombre. Creo que se llama Liz Bourbeau, si no estoy mal, creo que es canadiense, y ella escribe un libro sobre las 5 heridas del alma. Entonces, ella explica, que lo quieran leer, es buenísimo porque hizo un estudio acerca de estas heridas de infancia y su posible forma de resolver estas heridas. Entonces, se habla de que todos en la vida experimentamos al menos más de una de estas 5 heridas del alma. O sea, es algo completamente normal. No es que yo esté mal por tener una, dos, tres, cuatro o incluso las 5. No, es que todos los humanos venimos a experimentar estas heridas de infancia, que también son llamadas las heridas del alma. ¿M? Entonces, estas heridas se crean a partir de experiencias traumáticas, ¿no? De lo que llamamos bloqueos o traumas emocionales. Y se quedan en nosotros, en nuestra alma, en nuestro cuerpo físico incluso, que luego puede incluso enfermar por esas heridas, sin cicatrizar hasta que ya como adultos empezamos a manifestar esas heridas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que las tenemos porque se nos hace difícil ciertas cosas, relacionarnos. Por ejemplo, tenemos ataques de pánico, tenemos ataques de ansiedad y muy seguramente, aunque parezca loco, tiene que ver con tu niño interior, ¿no? Entonces, no hay una sola causa que genere las heridas, realmente, César. O sea, no es que algo pasó, sino que pueden ser muchas las causas, pero sí pueden haber dos formas de generarse las heridas de infancia. Puede ser una por experiencia, una experiencia muy traumática, ¿cierto? Que cuando chiquito viviste una experiencia que te marcó, que fue muy fuerte para ti.
O dos, por muchas pequeñas experiencias traumáticas, que no es como la experiencia fuerte, pero fueron varias que te generaron este trauma desde chiquito. Aquí lo importante aclarar es, no cualquiera nos genera esa herida de infancia, sino que esas heridas se generan por una persona que para nosotros fue importante o es importante, por ejemplo, nuestros papás o alguien que amamos mucho, ¿sí? Porque cuando somos niños, dímelo tú, César, si es verdad o no, nosotros vemos a los adultos como los que saben la verdad, los wow del mundo, nunca vamos a cuestionar su autoridad. No sé si esté yo equivocada en esto, pero el niño usualmente ve al adulto como pues el maestro, ¿o no? Sí, 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 de hecho, nuestros padres son nuestros primeros mentores. Ujú, Y claro, todo lo que pase alrededor de ellos, eh, de una u otra manera van a marcar mi vida, ¿sí? Y son las personas más importantes de mi niñez, inclusive de mi adolescencia. Y aún siendo adultos, siguen ocupando ese espacio tan importante en tu vida, o sea, lo que mamá ha hecho por ti, lo que papá hizo por ti. Lógicamente, cuando uno va creciendo y se vuelve padre, pues uno empieza a entender mucho más esas reacciones de nuestros papás o por qué actúan de una u otra manera. Pero claro, todo lo que nosotros somos viene muy, muy arraigado de lo que nuestros padres nos entregaron, ujú, ¿sí? Si nuestros padres estaban heridos, por ejemplo, pues trasladaron muchas de esas heridas a ujú, nosotros y por lo tanto hoy, como adultos, estamos experimentando inclusive heridas de nuestros padres, ujú. ¿sí? Y cuando uno se pone a ver, por ejemplo, nos colocamos a mirar el árbol genealógico y todo este tema y entonces empezamos a mirar la raíz de dónde venimos por la parte del papá y de dónde venimos por la parte de la mamá, empezamos a entender una cantidad de cosas que hoy estamos en esa onda de querer saber más, ¿sí? Y creo que el tema de las heridas, tocar este tema es importante porque así como nuestros padres tuvieron algunas heridas también de niños, nosotros también. No sé si una de las heridas, Katherine, es el abandono. No sé si está entre las cinco que tú ibas a decir ahora. Y ya vamos Estoy para, adelantando. ya vamos Estoy para, spoileando el live. sí, ya vamos para allá porque, claro, lo que yo te decía ahorita, todos experimentamos incluso más de una herida, que son cinco, ¿no? Pues las conocidas, de saber si hay muchas más, ¿no? Pero nuestros papás vienen con un paquete de información y ese paquete, ay, mira, ese paquete de información, ese paquete de información nosotros lo cargamos en nuestro ADN y ese ADN es sí, físico, ¿no? Entonces venís con el paquete de enfermedades, pero también vienes con un paquete kármico, que son tus registros acá, chicos, y los registros de tu linaje familiar. Y eso también te lo cargas. Entonces, claro, hay esas heridas, muy seguramente también las heredas. Y como tus padres, pues, te han enseñado de la mejor manera que pudieron con la información que tuvieron, es que los llamemos ahora malos padres, simplemente, pues nadie nace con un manual para ser papá. Y muy seguramente a través y a raíz de esa crianza, pues nosotros vamos creando esas heridas. Entonces, fíjate que nosotros detectamos estas heridas por unas máscaras que nos vamos poniendo, ¿sí? Entonces, como tengo alguna de estas heridas, yo no quiero que me lastimen. Entonces, mi manera de mostrar es ponerme una máscara para que no te des cuenta que yo tengo esa herida. Esa es la manera de identificar que tú tienes una herida. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esas heridas. Entonces, una de las primeras heridas es la que tú mencionabas, la herida del abandono, ¿sí? Esta herida del abandono nace, por ejemplo, a partir de unos papás que, digamos, simbólicamente pudieron haber abandonado al niño o realmente lo abandonaron. Esa puede ser, digamos, la raíz de donde empiezan a hacer esa herida. También puede ser que los papás estuvieron presentes, pero eran papás muy ocupados o que le dieron, ¿no? La crianza a una persona más. Entonces, voy a hablar, por ejemplo, de mi caso. Yo tengo esa herida. De hecho, yo creo que tengo todas. Entonces, ese abandono empieza, por ejemplo, no porque mis papás no me quisieran, es que mi papá y mi mamá trabajaban durísimo. Y entonces, imagínate, César, que mi papá era político y
A él lo secuestraron, después tuvieron unos problemas de seguridad, entonces yo vivía con mucha soledad. Y esto generó que ellos pues estuvieran muy, muy, muy en su mundo del trabajo. Mis hermanos eran, pues son, ya los maté, dos hombres, siempre se la llevaron muy bien ellos dos, y yo era la única niña chiquita. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Que había una niñera que era la que cuidaba de mí. Entonces, simbólicamente yo sentí que mis papás me abandonaron. Y cómo yo me di cuenta después de que yo tenía esta herida de abandono, ¿sí? Porque me daba miedo ya en mi adultez que me abandonaran las personas. Y que me abandonaran pueden ser parejas, pueden ser amigos, ¿no? Entonces, la máscara que se pone una persona que tiene la herida de abandono es la de dependiente. Me vuelvo dependiente de los demás para que no me abandonen. Y hago todo lo posible para que no me abandones. Me arrastro. Entonces, yo tenía un novio, César, y entonces el tipo me decía, te voy a abandonar. Y yo no. Y entonces yo me humillaba, me tiraba al piso, pataleaba, patas arriba, porque yo sentía que, que se me acababa el mundo si me abandonaba. Entonces, esa es mi máscara, ¿no? De dependencia cuando tenemos esa herida de abandono. Entonces, ¿cuál es el mensaje para una persona que tiene esta herida de abandono? Para una persona que tiene esta herida de abandono, lo más terrible es la soledad, es quedarse solo. Entonces, hubo un periodo en mi vida que yo tenía parejas y yo no podía quedar sola. Entonces, tuve este novio, y luego este novio, y luego este novio, porque me daba miedo afrontar la soledad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de una persona con esta herida de abandono? Es amigarse de la soledad, es empezar a hacer cosas y disfrutar de tu real soledad, de entender que no necesitas de esa compañía externa para sentirte pleno y feliz. Esa, digamos, que es la manera de el aprendizaje y de sanar esa herida de O sea que esa herida de abandono genera un miedo, ¿sí? el Termina miedo a que, generando un miedo. o sea, O sea que, tenemos nos ponemos una máscara porque nos da miedo de algo, pero hay un aprendizaje detrás de esa herida. Esa es como la secuencia. por ejemplo, hoy en día yo siento, y lo he vivido en muchas escuelas de padres y en todo lo que yo he hecho en mi caminar, eh, que muchos chicos los está criando la nana. Nosotros, no sé si aquí esta chica, pues, como la tuya, la niñera, Ujú. ¿sí? O sea que estos chicos que están creciendo porque sus padres trabajan muchísimo y llegan muy tarde, son chicos que posiblemente más adelante o ya tengan la herida de abandono y la van a reflejar. Por ejemplo, yo siento que la reflejan en la adolescencia. En la adolescencia es una etapa, y yo que trabajo con tantos adolescentes, donde se afloran estas heridas de infancia. Ujú. ¿Sí? Es el momento donde el chico saca esa herida de abandono, ¿sí? Pero no tanto como lo hacías tú, por ejemplo, con el tema de tus parejas, sino que la transforman en una rebeldía hacia sus padres, ¿sí? Es una manera de rechazar a sus padres, de ser grosero con sus padres, de no tener esa conexión con sus padres porque les quiere cobrar el que no estuvieron ahí conmigo en la niñez. ¿Ves? Claro, son mecanismos de la máscara que ponemos. De hecho, ahorita hablamos de otra herida, que es la siguiente, que tú acabas de mencionarla, la herida de rechazo. Ok. Entonces, ahí quiero aclarar que no todo mundo actúa de la misma manera, ¿viste? O sea, mi forma era a través de mis parejas, sobre todo, pero hay personas que lo hacen a través de otras cosas. Otra forma también, que es muy común y que ya no me pasa con las parejas, por ejemplo, pero me pasa con mis proyectos. Tiendo a abandonarlos porque tiendo a abandonarme. Tiene que ver con la herida de abandono, ¿no? Entonces pasemos a la segunda herida, que es la herida de rechazo. Entonces, la herida de rechazo puede generarse a partir de que, no sé, tengas hermanos y notas que mm, los prefieren. O notas desde chiquito que no fuiste aceptado en tu totalidad por ser tú, que la persona no se siente merecedora de cariño, ¿no? Entonces, esa herida de rechazo va creando rechazo a sí misma. Entonces, como siento que tú no me valoras lo suficiente, siento que yo no soy merecedora, por tanto, entonces me autorrechazo, porque siento que tú me rechazas, ¿no?
Entonces, la persona que tiene esta herida de abandono se suele sentir aislada o se aísla ella misma, ¿no? Porque siente que nadie la va a elegir porque no es lo suficiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un mecanismo de esta herida, cuando alguien sufre esta herida, es rechazar o alejarme antes de que me rechacen a mí, ¿cierto? Entonces, uy, no, 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 antes de que usted me vaya a rechazar, yo prefiero huir o salir de ahí. Esa es una manera en que la persona que tiene esta herida, digamos, acciona. Y la máscara que se pone esta persona es la del huidizo. Entonces, la máscara del de abandono es la dependencia y la máscara de la herida de rechazo es el huidizo. Como te decía ahorita, prefiero huir antes de que me rechacen. O sea, evito meterme como de más para no sentir el rechazo que pude haber Exacto. sentido de mis padres, llevándolo pues al campo de la crianza. De pronto, cuando, esto ocurre mucho, ahora que lo estás diciendo, ocurre mucho cuando nazco yo, por ejemplo, digamos que soy el primogénito, o sea, soy el primero de la casa, Ujú, y luego nace mi otro hermanito, ¿sí? Y resulta que mi hermanito nace cuando yo estoy en plena preadolescencia, o sea, ujú, a los 9 años. Y ujú, entonces veo cómo mis padres se volcan hacia mi hermanito o mi hermanita. Y veo cómo ellos todo el tiempo están, es con ella, con él, y yo me voy sintiendo como, o sea, bueno, ¿y qué pasó conmigo? Y mis padres no caen en cuenta que ese chico también necesita esa atención porque creen que ya está un poco más grande y entonces se dedican al niño pequeño y ahí empiezan a causar esa herida sin saberlo del rechazo. Tú estás sí. diciendo cosas muy de la vida real, ¿sí? Que se viven a diario en las familias y que tú como dijiste ahora, posiblemente tú también lo dijiste ahora, lo dijiste entre chiste y chiste, yo viví las cinco. No sé en el caso tuyo que era la menor, porque entiendo que creo que tus hermanos son mayores, tú también lo viviste de esa manera y tuviste una máscara y todo. Sí, por ejemplo, yo, digamos, identifico ya que la herida de abandono viene más por parte de mi papá y la herida de rechazo por mi mamá. Entonces, Okay. vuelvo y digo, mi papá no es que me abandonó, ni mi mamá me dijo, ay, yo no la quiero, no, sino que mi adolescente y mi niña creyó que mi mamá me rechazaba, ¿sí? Pero era porque estaba supremamente ocupada. Y mi niña creyó que mi papá me abandonó, porque luego en la adolescencia tuve una serie de problemas con él, de chica rebelde, que me dio por volarme a conciertos de rock y todas esas cosas, y entonces era por llevarle la contraria a mi papá, y él odiaba eso, entonces me dejó de hablar, entonces mi adolescente creyó que papá la abandonó. Entonces, cada quien lo vive a su manera. Entonces, fíjate que esa herida de rechazo, ¿no? El aprendizaje de la persona de la herida de rechazo es aprender a dejar de huir de esas situaciones en las que probablemente puede ser rechazado. O sea que normalmente, Catherine, todos podemos haber experimentado en nuestro trasegar de la vida, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, los 5 miedos de los que estamos, perdón, las cinco heridas de las que estás hablando. O sea, de una u otra forma terminamos identificándonos todos con algunas de esas heridas en algunos episodios de nuestra vida. Sí, de hecho, las personas que están aquí oyéndonos, viéndonos, ¿por qué no nos cuentan un poquito con cuál se van sintiendo identificadas? Porque a medida que yo las voy explicando, te juro, porque yo cuando leo y escucho de estas heridas, es como a mí me pasa. Entonces, tú mismo vas siendo consciente, sobre todo, acuérdate que yo te dije que uno reconoce la herida por la máscara. Ok, ok. Entonces, si yo tiendo a ser una persona con la herida de rechazo, de ser huidiza, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de una relación. Entonces, me estoy como enganchando con alguien. No, 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 no. Yo prefiero huir antes de que, porque de pronto me da miedo que me rechace, entonces yo prefiero decirle que hasta aquí llegamos. ¿Cierto? Ok, Entonces, ok. es esa persona que siente que no es merecedora de amor. Entonces, viene una persona diciéndote, no, es que me enamoré de ti y pues hagámosle. Y la otra persona no, por dentro dice, no, es que yo no soy merecedor de amor porque como a mí me rechazaron, como mi mamá me rechazó, entonces yo prefiero decir no a tiempo antes de que seas tú la que me rechace. Entonces, el aprendizaje ahí, para resumir esa segunda herida, es aprender a afrontar.
esos escenarios en los que posiblemente vayas a ser rechazado. Por ahí te escribieron algo, pero yo no tengo cómo Sí, pero, revisarlo. voy a leer antes de seguir con la tercera herida. Entonces, Mateo dice, Mateus, perdón, es un trayecto muy solo que has hecho, Catherine, y que te agrega mucho valor. Muchas gracias. Sandra, mi linda Sandra dice, gracias Catherine por este tema. Estoy en este momento de darle a mi niña interior lo que ella siempre esperó de sus seres amados. Hoy por hoy, Sandra, la adulta, la coge de la mano y la acompaño. Y así es, tenemos que ser nuestros propios papás, ¿no? Muy bien. Entonces, hubiéramos querido que mi mamá hubiera sido más amorosa, porque también existen, ¿no? Los 5 lenguajes del amor. Entonces, el lenguaje de mi mamá no era afecto. El lenguaje, por ejemplo, de mi mamá era actos de servicio y ella es muy fuerte y muy dura. Entonces, yo aquí aprendí a quererla y a ser mi propia mamá, que sí es cariñosa consigo misma. Entonces, muy lindo que hagas eso, Sandra. Por ahí alguien más escribió, Alba puso unos corazones, Sí, no, total, y dice no, Karen Pinto. Y cuando uno quiere salir de la casa de los papás por miedos a formar un hogar aparte, a ver, entendí. Y cuando uno no quiere salir de la casa de los papás por miedos a formar un hogar aparte, o sea, que si cuando uno no sale de la casa de los papás, ¿qué significa? No, no entendí. ¿Tú entendiste, César? es que creo que ella lo dijo en algún momento, porque si ves, son mensajes muy viejitos. O sea, Sí. quizás cuando iniciamos, Ujú. quizás de pronto ella conectó con algo que estábamos hablando y conectó esa parte. Ok. Pero como estamos preguntando ahora último es el tema de cuál de esas heridas es la que, cuál es la máscara de esa herida, por ejemplo, de abandono, de rechazo, y ahí ya te han escrito, sino que está muy Ah, bueno, abajo. pues vamos leyendo, perdón. Sandra dice, wow, ese camino me encuentro. Sebas, da, da. ¿Qué más dice? Buenas tardes. A ver, rechazo por parte de Es, mi hermano mayor y abandono por mi papá que trabajó mucho, dice Alba. Sí, Albita. Entonces, no necesariamente tienen que ser papá y mamá, puede ser un hermano, porque claro, como fue una figura para nosotros importante, o es una figura importante para nosotros, y en ese momento de niños, ¿no? Era una figura de autoridad, ¿no? Marca sobre nosotros también algo importante. Jorge dice, el rechazo de las mujeres, ellas siempre me desprecian. Eso también es una creencia, ¿no? Entonces, sentir que tú sientes que las mujeres te rechazan es una creencia también limitante que tú te has puesto a través de pronto de una sí, sí, herida de rechazo que sí, tienes. sí. Eso te iba a eso te iba a decir que a través de las heridas se hacen creencias, ¿sí? Ujú, ujú, ujú. Entonces lo que él está diciendo es una creencia producto de alguna herida Exacto. de abandono o de rechazo de alguien en su hogar. Por lo tanto, Fíjate la importancia, él cree que lo rechazan. claro, fíjate la importancia, César, de empezar a trabajar en verdad estas heridas de infancia porque son la cuna de muchas, muchas cosas que nos pasan en nuestra vida adulta. Entonces, si tú empiezas a ser consciente de las 5 heridas, de cuáles de ellas tienes y las empiezas a trabajar y a sanar, y ya te estoy dando tips, ya te he dicho cuál es el aprendizaje de cada herida. Entonces, si tú empiezas a identificarlas y a trabajar con ellas de mano de un terapeuta, de un psicólogo o tú mismo, ¿no? Empiezas a ver el cambio en tus vínculos, ¿no? En cómo te relacionas. Entonces, Porque mira que lo que dice Jorge, por ejemplo, que sigue escribiendo, eh, lo primero es que tiene que trabajar esa creencia, la creencia de él pensar que las mujeres lo rechazan porque quizás dos, tres o cuatro lo han rechazado. Y es un trabajo realmente interno, ¿sí? En el que él eh, debe trabajar de la mano de un especialista, de un terapeuta, que le ayuda a reconocer lo maravilloso que es ese ser que está allí, que no ujú, conocemos, pero que más que nosotros, él tiene que reconocer la cantidad de cosas lindas que debe tener y que quizás esas mujeres que lo han rechazado no son merecedoras de un hombre como él. Y creo que eso conecta con el tema del nivel de merecimiento, ¿sí? Qué es lo que él tiene que primero mirar, qué es lo que él desea, primero qué es lo que quiere para él, ¿sí? Y ahí viene el tema que hemos hablado esta semana contigo y es el dedicarse ese amor a ti mismo. Y cuando yo puedo reconocer quién soy yo y yo puedo reconocer todo lo que tengo del
amor que tengo para darme a mí mismo es cuando estoy preparado realmente para salir y que alguien también haga parte de mi mundo. ¿Sí? Y yo creo que lo rechazarán porque quizás él necesita hacer ese viaje al interior de él, reconocer sus heridas, reconocer ¿sí? cuáles fueron esas creencias que hoy lo tienen donde lo tienen para que él pueda sanar. Mira, él necesita sanar su niño interior, ¿sí? Sus heridas para poder ahora no sentirse rechazado por las mujeres, por ejemplo, para dar el caso puntual de él. A mí me gustaría aclarar algo y es, las heridas no tienen que ver con las personas actuales en tu vida. O sea, ay, es que esta persona me rechazó, es culpa de esta persona que me rechaza. No, lo que tú haces es generar escenarios para reforzar y reactivar esa herida que ya está en ti. Vuelvo y te explico. Nadie te hace nada de heridas, nadie te hace nada. Simplemente ya está en ti y lo que tú haces es inconscientemente, porque las heridas están en el subconsciente, los emocionales, los bloqueos emocionales subconsciente. Cuando tú no las haces conscientes, crees que son los demás, pero están en ti. Entonces lo que tú haces es generar escenarios para que reconozcas esas heridas. Y todo esto tiene un fin, César, y es lo que tú dices. Entonces, traigo maestros de aprendizaje a mi vida que me hagan caer en cuenta que tengo estas heridas, ¿para qué? Pues para sanarlas, ¿cierto? Pero si yo sigo poniendo mi responsabilidad afuera, no va a cambiar absolutamente nada. Tengo que Y por eso, Katherine, cuando hablamos de la autoestima, que fue una autoestima muy mal vendida, ¿sí? No nos enseñaron a darnos amor de nosotros a nosotros mismos, sino que nos enseñaron a que el amor venía de otros. Y cuando realmente nos hacemos responsables de todo lo que nos sucede en la vida y ya no nos comportamos como víctimas, podemos encontrar esa sanación de esas heridas que hemos tenido, ¿no? El responsabilizarme de lo que tú dices, de que todo lo que está pasando no es que lo hagan a propósito para dañarme a mí, no, es simplemente la mirada que yo tengo hacia esas situaciones que están ocurriendo. Yo soy el que le da fuerza, ¿sí? A eso que me está pasando. Yo soy el que le da fuerza a esa persona que me está hiriendo, nadie. ¿sí? Quizás esa persona me está hiriendo porque también está herida y soy su espejo. Y yo soy Exacto. quien recibo esa herida porque quiero recibirla, porque soy responsable de abrirle ese campo a esa persona para que me hiera. Pero simplemente ella se está hiriendo a ella misma porque soy su espejo. No sé si, si, Total, si, no, si pues digamos que no hay una verdad absoluta, ¿no? Pero a través de la experiencia de los dos y de lo que hemos leído y hemos estudiado, podemos darnos cuenta que efectivamente vienen maestros de aprendizaje que posiblemente traigan la misma herida que tú tienes. ¿Para qué? Para reflejarte lo que tienes que sanar. Entonces, por ahí está el dicho de, tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Nadie te hace nada, sí, simplemente y como está haces. adentro, como es adentro, es afuera. Exacto. Entonces, vamos a seguir con las heridas para no Sí, perder el hilo que se nos vamos por viene. va la tercera, la tercera. Vamos a la herida del abandono. Para los que están llegando, estamos hablando del niño interior y la crianza de hijos y estamos en este momento hablando sobre las heridas de infancia o las heridas del alma, que son 5. Ya hablamos de la herida del abandono, ya hablamos de la herida del abandono, que la herida del abandono tiene la máscara de ser dependiente, de que no me abandonen. Y la forma de aprendizaje para poder sacar esa herida es entender que tienes que hacerte amigo de tu soledad, porque el gran miedo de la persona con herida de abandono es sentir soledad, ¿no? La herida del rechazo, que es la segunda que ya tocamos, hablábamos de que es el miedo a ser rechazados, ¿no? Del miedo a no ser suficientes, entonces hacemos todo lo opuesto, rechazamos por miedo a que nos rechacen. Entonces, el aprendizaje es afrontar esos escenarios en los que posiblemente vayas a ser rechazado, porque así es la vida. Y la tercera herida es la herida de humillación. ¿M? Esta se genera cuando de pronto los papás, sin querer queriendo, se han burlado o han sido muy críticos con nosotros. O una persona que para nosotros fue muy importante, como por ejemplo para Alba, que el hermano pues era una figura muy importante. Entonces, un hermano muy burlón, un hermano que le hubiera hecho bullying a uno,
¿cierto? Entonces, son escenarios que se crearon en los que nos sentimos avergonzados, humillados, ¿no? Entonces, estas personas que tienen esta herida tienden a sentirse con vergüenza, ¿no? De sí mismos. Entonces, mira que la máscara que se ponen es la máscara del masoquista. Son personas que se critican constantemente, que sienten que merecen sufrir, que sienten que su vida no es lo suficiente, entonces, por tanto, yo me humillo a mí misma, ¿no? A través de esa herida. Entonces, el aprendizaje de esta herida de humillación, porque muchas veces, imagínate, César, que como a mí me hicieron bullying, entonces son estas personas que yo paso a ser el que hace bullying. Entonces, muchas de estas personas que humillan a otros, ¿no? Que están siempre en modo de defensa, que son incluso egoístas, es porque tal vez tienen esta herida de humillación. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje para la persona que tiene una herida de humillación? Aprender a disfrutar, a gozar, porque como te lo acabo de decir, piensan que no son merecedores de ese gozo y ese disfrute. Entonces es como que viven en constante odio contra el mundo. Entonces no gozan nada. Entonces, el aprendizaje de esta herida es aprender a gozar, a mejorar el autodiálogo, porque seguramente esta persona tiene un diálogo terrible. Entonces, esa es la herida de humillación. Catherine, me encanta escuchar esto y llevándolo al tema de la educación. Cuando, mira que yo tengo una conferencia que se llama Bullying, una mirada silenciosa. Y Mm, es una mirada de un personaje que hace bullying. Y la patología de este personaje que hace bullying es esa. Tiene una herida de humillación por parte de algún miembro de su hogar que hace eso. que esa persona vaya y se desquite con los otros, ¿sí? O sea, en casa. Y hay un video muy interesante que se llama, que no recuerdo muy bien, es un cortometraje mexicano, creo que se llama El Sándwich de Mariana. Es un videito que está en YouTube y muestra muy bien un escenario de acoso escolar, ¿sí? De una niña que recibe un abuso de otra niña, pero resulta que el video está hecho, muestran la historia de la niña, de la Ok. que hace bullying. Y claro, y cuando la llevan al hogar, nos encontramos con una cantidad de factores por los cuales esa niña iba y hacía bullying a la otra niña. Entonces, creo que lo conectamos con el tema de la educación, es que una persona que hace acoso escolar o bullying, como lo conocemos a nivel internacional, es una persona que tiene una herida de Muy humillación, seguramente, muy muy seguramente. seguramente, muy seguramente. Puede tener otras heridas también, pero digamos que esta puede estar presente en su Y vida. el bullying, César, yo no sé si Alba esté ahí, es que Alba fue compañera mía de colegio. Entonces te voy a contar una anécdota aquí como para hacer la cosa, aunque ya el tiempo se nos ha ido, pero estamos hablando rico. ¿Vos tenés algo que hacer más tarde? No. ¿O No, sí? estoy bien. Ah, bueno, entonces estamos bien. Y los que se Muy quieran bien. quedar un ratico más de Sí. las 7, porque está bueno el tema. Entonces, mi experiencia personal, imagínate que algo pasó porque lo que te digo, mis aprendizajes yo los decidí como alma vivir a través de relaciones afectivas. Entonces, algo pasó con una expareja, un chico con el que salí, yo no sé. El hecho es que yo como con esta herida de rechazo muy fuerte y descubrí que yo también tenía esta herida de humillación porque cuando empecé a hacer una meditación, porque no me fue muy bien la cita, yo no me acuerdo qué fue que pasó, el hecho es que yo llegué sintiéndome terrible, mi autoestima estaba en el piso. Entonces, una de las herramientas que yo utilizo para sentirme mejor es meditar. Entonces me senté a meditar. Y yo meditando, meditando, porque me sentía muy mal y dije, bueno, yo encuerpo lo que siento. Encuerpar significa en la meditación, ¿dónde sientes esa emoción? Entonces yo la sentía en la boca del estómago. La boca del estómago está el tercer chakra, que es el chakra, perdón, del plexo solar, donde está tu poder personal y tu autoestima. Ok. Y resulta que en la meditación empecé a encontrar una memoria que tenía de mi niña interior que yo había olvidado, pero no estaba del todo olvidada porque mi cuerpo la sentía y se activó en ese momento que esta persona me humilló o me rechazó. Y resulta que me acordé de esa memoria. Por eso hablo de mi amiga Alba, que no sé si está aquí, porque fue en el colegio. Entonces, yo tengo el cuerpo de caleña, César. Tengo una cintura pequeña, pero tengo piernas, soy bien piernona. Entonces, me acuerdo que cuando estaba chiquita, estos chiquitos se rieron de mí, de mis piernas. Entonces, yo empecé a llorar como una niña chiquita porque yo me acordaba que tenía esa memoria de chiquita
que para mí fue fuerte, ese bullying que a mí me hizo estos chiquitos cuando yo estaba chiquita. Entonces, puede sonar una experiencia boba, pero imagínate cuántos años atrás, que ahora tengo 30 y picho, para reactivar esa herida y que uno piensa que ya la tiene check. Entonces, esto como manera de ejemplo de que te des cuenta de que estas heridas están como memorias en tu cuerpo, todavía están guardadas. Y Ahí de está eso, Alba, no sé si Alba se acuerde. Ahí dice, entonces, acá estoy. ay, quiero decir esto porque Juan versus Alan nos está recomendando un libro que habla muy del tema, que de verdad también lo recomiendo mucho porque Joe Dispenza es buenísimo, y nos habla de perdonar el pasado enseñándole al niño interior a sanar. No sé si es un libro, pero sí él tiene otro libro que es Deja de ser, ay, se me fue el nombre, y que nos ayuda muchísimo a ir a ese espacio de introspección para entender esto. Yo voy leyendo porque se nos Sí, va pasando y no se me olvida que no leer. te gustaba usar la falda del colegio. Ahí está contando Alba. Sandra dice, me encanta lo que dice César, ir al interior será el mejor viaje. Eh, Jorge dice, yo perdí a una persona que quería muchísimo hace 7 años y aún me duele mucho, la recuerdo mucho y esa herida permanece. Hay que hacer el proceso de sanación, Jorge. Hasta dice, acá estoy, sí lo recuerdo. Sí, Kate, no le gustaba usar la falda del cole por eso. Claro, a mí me da pena. Entonces, como me hacían bullying por las piernas, entonces yo todo el tiempo usaba uniforme de sudadera porque me da pena. Sudadera. Dice Mateo, ¿tiene algo que ver con la descodificación genética? Yo siento que no soy muy estudiosa del tema, pero tiene que ver un poco con esos códigos de tu alma que has traído para vivir esta experiencia. Y Sí, como las marcas. Esas de marcas que tengo. códigos vienes con esta información que tiene que ver también pues, con estas heridas de infancia. Pero no soy muy experta en el tema, Mateo, perdóname, pero voy a ponerme a estudiar sobre la codificación genética. Sí, ok. Bueno, ya que pasamos a cuál herida. Estábamos A la estábamos en la tercera, que es la de humillación, Ujú. que mira que posiblemente uno la traiga a otras edades de la vida, ¿no? Mira que tú la puedes haber traído a tu presente, ¿sí? Algo que ocurrió a los 10, 13 años, 12 ¿Cuántos años. años tenemos, Alba? Kate, una pregunta. Y para César también. Cuando estás buscando aceptación de todos, querida sería. Pues Vamos a dejarlo de tarea. la aceptación tiene que ver también con el rechazo, ¿no? Pensaría yo. Que, que, Acuérdense que que cuando uno se siente rechazado, al final termina buscando ser aceptado de alguna manera, ¿sí? Acuérdense que usualmente no es la ley, pero usualmente el que tiene una herida hace lo opuesto. Entonces, acuérdate, por ejemplo, la del rechazo. Entonces, rechaza, ¿cierto? Entonces, habría que entrar a ver bien, Albina, cómo estás interpretando eso de la aceptación para mirar bien qué herida tienes. Porque muy seguramente vamos a hablar de las otras, a ver si de pronto te Sí, sí, identificas sí, me parece con bien. las otras. Entonces, ya hablamos de la herida de la humillación, ya hablamos que son personas, pues, esto, que se sienten humilladas, por tanto rechazan a personas y se rechazan a ellas mismas y se ponen esa máscara de masoquistas, ¿no? Entonces, O el sea, como aprendizaje, de victimismo, ¿cierto? Son personas que viven siendo víctimas en todo. Entonces, no se responsabilizan de sí, sino que se la pasan culpando a otros también. pero entonces también puede ser el tirano, también puede ser aquel que, entonces voy a hacerte bullying, entonces voy a Sí, ser más hijo de madre que vos, para que no exactamente. me la montes, entonces te va a hacer bullying. Entonces, eso, Antes de que me humillen, humillo yo. exacto, exactamente. Entonces, el aprendizaje es aprender a disfrutar, porque son personas que sienten que no merecen disfrutar. Entonces, esa es la manera de empezar a sanar esa herida. Ahora vamos con la siguiente herida, que es la herida de traición. Entonces, esta herida se forma muy seguramente, no es la ley, vuelvo y digo, pero se forma muy seguramente cuando los papás te prometen algo y no lo cumplen. Entonces, el niño, como uno es inocente de niño, entonces algo y para uno es la verdad. Entonces, si los papás te están diciendo, haz silencio que tu papá está en una reunión, yo voy a comer helado. Y de pronto nunca lo llevaste. Y son muchas veces repetitivas, ¿no? En la que los papás traicionan o engañan al niño. Entonces, desde ahí se empieza a formar esa herida de traición, cuando los papás le mienten y no le cumplen al niño.
se van volviendo entonces personas desconfiadas, ¿no? Se sienten traicionados. Entonces son personas que se aíslan, que les cuesta confiar en el otro, en la palabra de la otra persona. Entonces, para defenderse y no salir heridos, se ponen esta máscara del controlador. Entonces yo te voy a controlar todo. ¿Para qué? Para que no, ¿no? Para yo sentir que sí me estás, para que me estás siendo real, me estás siendo honesto, porque como no confío, entonces trato de controlar todo. Entonces, son personas que también les cuesta mucho verse vulnerables, esconden sus sentimientos, pero en el fondo son personas sensibles, pero no los muestran porque prefieren tener el control. ¿Me hago entender cómo funciona esta herida? Sí, 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 sí te entiendo. O sea, el haberse sentido traicionado eh, lo hace ser lo hace ser desconfiado, ¿sí? Y una persona desconfiada, pues es una persona eh, que inclusive se aleja también, ¿no? Pienso yo que una persona desconfiada también se aleja un poco porque le cuesta confiar en el otro, cree que todo el mundo lo va a traicionar. Y esto Ujú, no ocurre solo en la niñez, ¿no? Ocurre mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ujú. cuando de pronto ha habido una traición, por ejemplo, ¿sí? También. Creo que también se vive mucho esas heridas y puede ser que se repita de esa herida de la infancia, de la niñez, se traiga a la vida presente y también se vea reflejada allí. Sí, usualmente lo que hacen es eso, llamar maestros de aprendizaje, ¿no? Que te traicionen para que te des cuenta que tienes esa herida. Mateo dice, coloca barreras, es difícil acceder a ellas. Ajá, exacto. Entonces, una persona que tiene una herida de traición pone Sí, barreras, no se deja ver vulnerable, no es fácil entrar a esa le persona. cuesta mostrar sus sentimientos, ese poker face, ¿no? Ese de no siento nada. Entonces, sí, pero realmente es por ese miedo a la traición y no confiar en la persona. Entonces, el aprendizaje de esto, Cuando un niño se siente traicionado, Catherine, por ejemplo, por sus padres, tú lo dijiste ahora, cuando de pronto le hacen una promesa y no la cumplen, exactamente. cuando el niño se entera de algo, pues de esas historias familiares, ¿no? Hay secretos familiares que después salen a la luz y se dan cuenta, pucha, por ejemplo, situaciones que te das cuenta que tu papá no era tu papá o que tu mamá no era tu mamá y te das cuenta a una edad X, eso es, posiblemente es una herida de traición, ¿no? Porque no me dolieron, porque crecí sin saberlo. Probablemente el niño se siente traicionado, porque, vuelvo y te digo, la imagen más grande para un niño, acuérdate del complejo de Edipo y de Electra. Uno se enamora simbólicamente de mamá y papá, entonces para Sí, uno es como la mamá de la heroína. Entonces, para nosotros, ay, ¿cómo van a mentir? Pues, descubrir después de que fue una mentira es como, no lo puedo creer, ¿cierto? Incluso a mí ahorita vieja me cuesta entender que me hayan mentido en algunas cosas, pero fue para mi bien. Pero es así, porque de niño, pues piensas que ellos son incapaces, ¿no? Porque son tu figura de autoridad. muy bien. Súper, súper. Eso está Y súper conectado con la crianza, todo lo que estás diciendo. total. Entonces, el aprendizaje de una persona que tiene esta herida de tradición es aprender a confiar, aprender a ser vulnerable, aprender a entender que no todo mundo te va a traicionar, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la siguiente herida, que es la herida de la injusticia. Vamos a leer lo que dice Eliana. Ella dice, hola, sí tiene sentido, yo me sentí traicionada al saber los secretos de un tío que para mí era mi ídolo chiquita, ya tiene sentido. Sí, Eli, gracias por acompañarnos hoy. Hoy estuve charlando con ella Súper. esta mañana. Yo le decía, no te pierdas esto. Y date cuenta, Eli, la importancia, ¿no? De reconocer estas heridas, porque cuando conoces el origen, ¿no? Tu alma hace conciencia, el niño hace conciencia y es más fácil sanar, porque podemos perdonar. Así es. Por ahí Vamos a alguien leer. escribió algo interesante. Jorge dice, todos nacimos de carne y hueso, pero tenemos que actuar como si fuésemos hechos de acero o piedra con la sociedad, entrenar nuestra mente. Sí, no, yo en eso creo que también es bonito mostrar esa vulnerabilidad, ¿no? Y entender,
Yo le decía a César que a veces las personas me escriben a mí como, y yo hice un reel hace poquito de eso, como, ay, usted porque es terapeuta y porque es profe de yoga y meditación debe estar todo el tiempo en paz y serena y en calma. ¿Qué? No, a mí también me pasan cosas, ¿cierto? Y es bonito también mostrar esa vulnerabilidad. Esa fortaleza la creas para ti, no para los demás. Bueno, Lo que pasa es que cuando una persona tiene mucha luz, Catherine, cuando entramos en este mundo el despertar de la conciencia, porque ese es el mundo en el que estamos, y, 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 y descubrimos esa luz que tenemos, eh, eh, la oscuridad se nos acerca mucho, ¿no? O sea, nos envía, como tú dijiste, nos envía muchos maestros, ¿sí? Para probar que esa luz que tenemos es tan brillante como es. Entonces, sí, nos pasan más cosas realmente. O sea, entre más estamos metidos en esto, tenemos más pruebas. O sea, hay más pruebas por superar. dice Mateo, qué miedo cuando Kat se ponga brava. Y ¿Sí? yo ¿Será no, así? ¿Será que es? yo soy de mucho carácter, entonces gracias a la meditación me he puesto en un estado más sádvico, que es un estado más pausado. O sea, la Pero bueno, meditación te ayuda claro, a eso. claro, para eso es una herramienta espectacular para nuestra vida en todos los Para todo. sentidos. Sí, así es. Así se fue la paloma, ahorita volverá. Pero vámonos con la última herida, que es la herida de la Ok, injusticia. ¿Sí? él se adelantó, Jorge se adelantó. Ah, bueno, Mira lo que dice escribió. es bella. Pues ahí está la herida de la injusticia. Entonces vamos a hablar de la herida de la injusticia, que es la última que pues podemos presentar. Entonces, la herida de la injusticia se da cuando de niños sentimos que los papás son muy fríos o rígidos con nosotros. Entonces, cuando hay un nivel de exigencia muy grande de los papás hacia el niño, sentimos como esos sentimientos de inutilidad, ¿cierto? Porque al que tú seas tan exigente con el niño, ¿no? Le estás dando a entender que no es suficiente. Entonces el niño se empieza a sentir inferior, se empieza a sentir injusto, ¿no? Se sienten que no son valorados. Entonces la persona empieza a disociarse de sus sentimientos para sentirse protegido. Entonces es como si se aislara sentimientos, ¿no? Como que no los guarda y no los expresa porque le da miedo, ¿no? Porque siente que no quiere ser lastimado. Entonces, la máscara que pone una persona cuando tiene esta injusticia es la rigidez. Es una persona que es completamente exigente consigo misma. No sé si has escuchado el eneagrama de los eneatipos, Sí, sí, César. sí, Entonces, sí. ay, ese soy yo, el eneatipo 1. Entonces, esta herida la tengo yo porque yo soy supremamente autoexigente conmigo. Entonces, son esas personas que quieren verse perfectas todo el tiempo, que quieren mostrarse perfectas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sintieron que de chiquitos les exigieron mucho. Y Ok. como sintieron que no cumplieron con las expectativas de papá y mamá, entonces en su adultez la persona exige tanto que esa hiperexigencia, ¿no? Aparente, eh, los hace sentir estados completos de rabia porque sienten que nunca van a llegar a ser perfectos. Entonces, una persona con esta herida experimenta mucha rabia en su vida, pero rabia consigo mismo, porque dice, caramba, nunca voy a ser perfecto, nunca va a estar lo suficientemente bien, nunca. Entonces, empiezan con esa rabia interior, ¿no? Pero aparentemente, hacia los demás se ven personas tranquilas. ¿Por qué? Porque tienen que mostrar esa aparente perfección. Entonces, O sea que constantemente están buscando la perfección y eso los, los, los hace sentir, porque la vida no es perfecta. Entonces imagino que se confrontan todo el tiempo y eso frustrados. los mantiene hasta en un estado de depresión, posiblemente. Frustración, claro, porque ¿qué es perfección? Eso es un subjetivo, ¿no? Eso es un ideal que para ti y para mí puede ser totalmente diferente. Entonces, fíjate que estas personas, César, tienen mucho problema con entregarse, con sentir placer. Entonces, les cuesta expresar ternura, ¿no? Entonces, ¿A el ti te pasa aprend- eso? el aprendizaje me puede pasar, ya no tanto, pero porque ya he trabajado mis heridas, pero claro que a mí me pasaba. Entonces, esta herida, por ejemplo, yo la tengo, o la tenía, espero, muy marcada, porque sentí de pequeña la exigencia de mis papás.
de ser una niña ta, 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 ta. Entonces, al principio yo generé rechazo y me volví todo lo opuesto. Entonces querían que fuera abogada, bien puesta, así es, ta, ta, ta. Entonces dije, pues no, me voy a volver rockera, me voy a ir con este chico tatuado en la moto y voy a estudiar fotografía, algo así loco, bien artístico para que les dé rabia, ¿cierto? Entonces, esa fue mi manera de expresar ese rechazo, ¿no? Y luego, después vino lo opuesto, entonces vino la autoexigencia. Entonces, exigirme al máximo para que ellos vieran que yo era eso que ellos querían que yo fuera de chiquita. Entonces, el aprendizaje de esta herida de injusticia es a ser más flexibles, a trabajar esa rigidez mental, a confiar en otros. Esa es el aprendizaje de esta herida. Y ahí ya tenemos las 5 heridas del alma o 5 heridas de infancia. Entonces la primera es abandono. Para las personas que hasta ahorita llegan, vamos a hacer un resumen. Sí. Entonces, hablo de la herida de abandono y vuelvo y toco el tema. La herida de abandono, el temor más grande para estas personas es quedarse solos, ¿no? Y su máscara, entonces, es ser muy dependiente. Entonces, me apego mucho a las personas porque me da miedo que me abandonen. El aprendizaje es entender que puedes estar bien contigo, amar tu soledad. La herida del rechazo. Entonces, tienen miedo a ser rechazados. Por tanto, prefiero yo ser el que rechaza. Entonces, me pongo la máscara del huidizo. ¿Mi aprendizaje cuál es? Dejar de huir de las posibles situaciones en las que posiblemente pueda ser rechazado. La tercera, la herida de humillación. Entonces, me da miedo que me humillen, ¿cierto? Me pongo la máscara, entonces, de ser crítico y masoquista conmigo mismo. Y mi aprendizaje, por lo tanto, es aprender a disfrutar, porque siento que no soy merecedor de ese goce y ese disfrute. La cuarta herida, la herida de traición, ¿no? Entonces, ahí nos aislamos, nos cuesta confiar en la palabra del otro porque niños de pronto nuestros papás nos mintieron, ¿no? Nos cuesta ser vulnerables, entonces ahí la máscara que nos ponemos es esa, ¿no? Es la máscara de desconfianza. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo opuesto, es aprender a confiar en el otro. Y la quinta herida es la herida de la injusticia, ¿m? Y esa herida nos volvemos completamente rígidos, ¿no? Mentalmente, nos volvemos perfeccionistas, entonces el aprendizaje ahí es aprender a ser flexibles. Esas son las 5 heridas O del sea alma. que lo que hicimos hoy en este live es decirle a los papás que están aquí, los que son papás, que si hacen eso, ¿sí? Esas son las heridas que van a dejar en sus hijos. O sea, yo interpreté, cuando tú ibas diciendo posiblemente los papás lo rechazaron, tal vez todo eso que estamos hablando hoy se ve reflejado en la crianza porque mira que estás colocando el niño y los padres o el niño y los adultos. Entonces me parece que conectó súper bien con lo que queríamos, que era, si yo abandono a mi hijo, pues mira todo lo que voy a crear en él, la máscara que él se va a poner, mira lo que va a hacer él hacia el mundo. Si yo lo humillo o si yo lo rechazo o si en mi casa se comete una injusticia. O sea, todo esto yo quiero que la gente lo vea reflejado hacia cómo yo con mi comportamiento puedo causar una herida y puedo causar máscaras en mis hijos. Mira que es lindo porque primero reconocer estas heridas te hace ser consciente primero de las tuyas como papá y como mamá, ¿cierto? Y aprender a responsabilizarte de lo que te corresponde. Y luego de ello, empezar a entender que tu niño también está formando esas heridas. Pero aquí quiero aclarar algo que es mi percepción personal y es, sí, mientras tú puedas ser más precavido con la crianza de tus hijos, perfecto. Sin embargo, el alma va a elegir vivir ciertas experiencias. Y el niño igual va a tener que aprender. Es como cuando la mamá le dice a uno, no se meta por ahí, no se meta por ahí, y uno se mete, no la cabeza. Fue madre. ¿Por qué? Porque en mi aprendizaje yo tenía que haber hecho eso. ¿Para qué? Para aprender. Sin embargo, como papás, pues podemos ayudar, ¿no? A entender que, pues, si aprendemos a sanar nuestras heridas y a reconocerlas primero, pues es más fácil poder en la crianza del niño ayudarle a que eh, sean más llevaderas estas heridas, porque finalmente las vamos a tener. Por eso Es el primer trabajo es conmigo mismo, como papá y como mamá. ¿Sí? Como cuando tú estás en el avión y te dicen la exactamente. máscara, primero tú, sálvate tú y luego salva a tu Es familia.
Sí, yo Exacto. pienso lo mismo, o sea, este live era para decirle a la gente, mira, concientízate tú de tus propias heridas para que luego revises qué estás haciendo con la crianza de tus hijos. ¿Te Ujú. habías demorado tanto en un live? Mira, llevamos 1 hora y 15 minutos. Sí, pues igual es chévere y si la gente está feliz, contenta, escuchando del Sí, no tema. se fueron, siguen conectados. Que Daniel llegó tarde, sí, hablamos de las 5 heridas, ya he hecho el resumen como 5 veces, entonces, ¿qué les recomiendo? Que se lean el libro de Lise Bourbeau, lo pronunciaré mal porque es como francés, son las 5 heridas del alma. Léanse ese libro, buenísimo, habla específicamente, y aquí una anotación del libro y es, em, incluso físicamente podemos saber cuando alguien tiene una herida. Entonces, porque hay personas que cuando tienen la herida de humillación, ella habla un poco en el libro de que la persona empieza a ser retraída. Entonces, físicamente son esas personas que se encorvan, son muy delgadas, que hablan así suavecitos, o sea, no es la ley, pero ella habla un poco de que incluso físicamente la manera del comportamiento de una persona puede identificarse una de estas heridas. Entonces, es súper interesante este libro para que pues le echen una leidita. Ella también cierra con una frase muy chévere que la voy a parafrasear y es, sabrás, y la escribí acá porque si no se me olvidaba, y es, sabrás que estás en el camino de la sanación cuando seas consciente que una herida fue activada, cuando seas capaz de observar el dolor de esa herida, cuando sientas que ya no necesitas llevar la máscara protectora asociada a esa herida, ver la herida como una maestra. Ah, Ahí vamos a saber cuando esa herida ya esté sanada, cuando la veamos como una maestra y no como nuestra enemiga. excelente, excelente. Esto es un trabajo de toda la vida y para mañana es tarde. Entonces, hay que empezar a trabajar y a sanar esas heridas y empezar a entender que la crianza de los hijos, em, con ese reconocimiento de las heridas, va a ser más fácil para ellos. Entonces, con César como conmigo, pueden ir en ese acompañamiento que puede ser más fácil para ustedes de la mano de un terapeuta, de la mano de alguien experto en la materia. Me encantó porque me parece que lo que conectaste con las heridas, si si el tema era niño interior versus crianza, creo que a través de las 5 heridas que tú nos relataste hoy, creo que es la mejor manera de entender todo este rollo. Y creo que yo me siento feliz de lo que hicimos en este live, pues sé que los que nos califican son los que están allí, pero yo me siento contento porque me parece que este tipo de temas son muy, muy importantes hacerlos. La gente está muy ávida de entender un poquito, quizás también por qué actúo con mi hijo de esta manera, y es porque yo no he reconocido cuáles son mis heridas. ¿Sí? No he hecho ese trabajo, no he hecho ese viaje, el mejor viaje de la vida, que es el viaje al interior de ti, no lo he hecho, y como no lo he hecho, pues no sé por qué actúo de la forma en que actúo, porque soy tan mal geniada con mi hijo, porque siempre le quiero hablar de mala manera, pues porque quizás tengo una herida de infancia que no he reconocido y que mucho menos he sanado. Y creo que ahí es cuando tienes que buscar una persona como tú, por ejemplo, inclusive yo que también tengo una mentoría sobre sanar, cómo te ayuda o cómo le ayudas tú a esa persona a sanarse para que pueda continuar su camino. ¿Sí? Mientras yo no sane mis heridas, va a ser muy complejo poder continuar aquí en este plano físico trascendiendo, porque lo que tú dices es muy cierto. Nuestra alma necesita trascender, necesita vivir una cantidad de cosas que está viviendo. Cuando yo aprendo a entender eso, me estoy responsabilizando de que yo debo vivir esto que está pasando. Por eso muchas veces uno responde, todo es perfecto, pero ¿cómo vas a decir que es perfecto esto que está pasando? Porque pues así debía ser y tengo que aprender de eso Mm. totalmente. Bueno, pues esperamos que haya sido una charla gustosa para ustedes, los que nos acompañaron durante toda la transmisión. Igual esto se va a quedar grabado si llegaron tarde para que vuelvan y la vean. Fue muy interesante y muy chévere hablar contigo, César, y ojalá pues de aquí se cree un poquito más de conciencia, ¿no? De lo que yo decía ahorita es responsabilizarnos de lo que corresponde, no tanto echarle la culpa al mundo de lo que me hacen y no, sino es entender que hay que empezar por uno, empezar a sanar desde aquí. Entonces, pues gracias a todos. César, te pueden buscar en tu
perfil, la gente, si de pronto por ahí vi varias mamás, no sé si hay varios papás por acá. Sí, sí, sí. Me pueden encontrar como en Instagram como arroba César Molina Mentor. Yo te agradezco muchísimo, Catherine, por haberme invitado. Es un tema que me apasiona muchísimo. Tú lo manejas de una manera muy especial. Me sentí súper conectado contigo, súper encantado de escuchar tu sabiduría. Tenemos unas miradas allí en las que nos encontramos en algunas cosas, creería que en casi todas. Y bueno, feliz de haber estado aquí en este espacio y ojalá me puedas invitar más adelante a otro de tus lives porque creo que hay muchísima información para dar en este mundo de propósito en el que estamos tú y yo. Entonces, gracias por haberte conectado conmigo, por haber aceptado cuando te escribí, te dije, Catherine, chévere que hagamos esto y haberme dicho sí, y haberme invitado tú a tus redes sociales y bueno, feliz. Ojalá mi gente de mi comunidad también te siga y reconozca en ti esa sabiduría tan mágica que tienes. Ay, no, con mucho gusto y como todo en el universo para mí no casualidades, sino causalidades o diosidencias. Y nos teníamos que encontrar en este live para que personitas por aquí de pronto les llegara el mensaje. Entonces, con mucho gusto, con César, conmigo, podemos trabajar y empezar ese camino de transformación de tus heridas, porque es importante prestarle atención. Gracias a todos aquí por acompañarnos y nos vemos en otra oportunidad. Un Chao, abracito. chao. Chao.